Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, chicas, chicos, muy buenas tardes. Y bueno, ya estamos de regreso para tratar un tema principal, un tema fundamental para poder continuar con nuestro ciclo escolar. Ya hemos visto que las matemáticas son súper fáciles, son muy sencillas y que pues no hay que tenerles miedo, ¿no? Que son de verdad como cualquier otra cosa. Lo que sí es que necesitamos poner muchísima atención. Eso es lo fundamental, poner atención, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de términos algebraicos. Y es que nos vamos a ir desde lo básico hasta ecuaciones cuadráticas para que ustedes puedan entender paso a paso cómo se conforma una ecuación cuadrática, por qué se llama ecuación cuadrática y sobre todo cómo se soluciona una ecuación cuadrática. Y es que para poder pasar a este tema necesitamos saber primero términos algebraicos, cuáles son los tipos de términos algebraicos, por qué reciben ese nombre, cuáles son sus partes fundamentales o sus partes principales y cómo se diferencia una ecuación de primer grado con una ecuación de segundo grado, así como la suma de términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? ¿Por qué se llama término semejante? ¿De acuerdo? Para esto vamos a comenzar con el primer subtema, que son precisamente términos algebraicos. Y es que, ¿qué es un término algebraico? Primero, ¿qué es un término algebraico? ¿Qué significan esas dos palabras? Un término algebraico es aquel elemento precisamente matemático que va a formar parte de una expresión algebraica. Y es que cada uno de estos términos se va a separar con un signo de más o un signo de menos. Y los términos algebraicos también cuentan con 4 partes fundamentales, 4 partes básicas, ¿de acuerdo? Estas 4 partes básicas las pueden o no las pueden tener en su estructura cada uno de estos términos algebraicos. Y es que para eso he preparado un esquema para ti, precisamente para que puedas comprender y entender exactamente qué es un término algebraico, por qué forma parte de una expresión y cuáles son sus partes básicas. Vámonos al esquema, ¿va? Ok, tenemos aquí primero un ejemplo de un término algebraico básico, menos 5x cuadrada, y es que aquí podemos observar las cuatro partes fundamentales de un término algebraico. Y el primero es mi exponente, es el número chiquitito que va del lado derecho, que es el que me va a indicar cuántas veces voy a multiplicar una base o un coeficiente numérico. Tenemos la literal, que es la letra, que puede ser cualquier letra del alfabeto, la cual me representa un valor que aún no conozco, ¿de acuerdo? Mi coeficiente numérico, que es el número grandote, y mi signo, que puede ser positivo o negativo, ¿de acuerdo? Recordemos que cuando un término algebraico no tiene signo, por default es un término algebraico positivo, de ley. Si un término algebraico no tiene signo, es un término algebraico positivo. Tendrán los signos cuando tengamos que seguir nosotros una secuencia de operaciones entre sumas y restas. Pero si nos encontramos con un término algebraico solito que no tiene signo, ya sabemos que es un término algebraico positivo. Esas son las 4 partes fundamentales de un término algebraico que pueden o no pueden tener en su estructura. Y es que, ¿por qué digo que pueden o no pueden tener? Vamos a lo que sigue para que tú puedas entenderlo, ¿va? Ok, tenemos aquí el ejemplo de una expresión algebraica, que es el conjunto precisamente de términos algebraicos. Y es que en esta expresión tenemos 3 términos algebraicos, separados por un signo de más y separados por un signo igual. 5x más 4y más 3. Este es mi primer término algebraico, este es mi segundo término algebraico y este es mi tercer término algebraico. Ya sabemos cómo se separan, ya sabemos por qué forman parte de una expresión. Ahora vamos a ver qué tipo de términos algebraicos podemos tener en cuanto a sus partes principales, ¿de acuerdo? Y aquí yo te puse algunos ejemplos de los que podemos tener. Un término algebraico no precisamente tiene que tener una sola literal. Puede tener muchas literales, al igual que muchos exponentes. Ok, por ejemplo aquí tenemos 5x cuadrada. Este término algebraico es un término algebraico positivo porque no tiene signo y cuenta con mi coeficiente, con mi literal y mi exponente. El segundo ejemplo es xy cuadrada. Si tú te fijas, aquí nada más tenemos 2 literales.
y un exponente. Nos falta un coeficiente numérico, pero aún así sigue siendo un término algebraico. 4. Los números que estén solitos también se cuentan como términos algebraicos y entran dentro de un campo semántico en donde precisamente solo se tomarán en cuenta los números que estén solitos, o en este caso los coeficientes numéricos. Más adelante te voy a explicar, cuando veamos suma de términos semejantes, por qué se toman como un campo semántico aparte o como un tipo de término semejante aparte, del término algebraico aparte. Y aquí tengo menos 3y cuadrada, aquí tengo un término negativo, que es lo que yo les decía. Ese término, por ejemplo, tiene 3 literales, 4xy z cuadrada. Y ese término tiene 3 literales, no tiene coeficiente numérico, tiene signo porque es un signo positivo, xyz cuadrada. Y de acuerdo, ok, estos son los tipos de términos algebraicos que puedo yo tener dentro de una expresión algebraica. ¿Ya te quedó claro cuáles son las principales de un término algebraico? ¿Cómo se conforma una expresión? ¿Quiénes o cuáles son los términos que conforman o que pueden conformar una expresión? ¿Y cuáles podrían ser mis diferentes tipos de términos algebraicos? Ahora rápidamente vamos a ver tipos de expresiones que pueden ser monomios, polinomios, binomios, trinomios, etcétera, etcétera. Acompáñame, quédate conmigo para ver los tipos de expresiones algebraicas. Efectivamente, chicos, ya estamos de regreso. Ahora sí, ya sabemos nosotros lo que es un término algebraico y cuáles son sus componentes básicos, ¿de acuerdo? Y también ya tenemos en mente, ya sabemos que un conjunto de términos algebraicos me van a formar a mí una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver qué tipos de expresiones algebraicas nos pueden formar los términos algebraicos, y esto va a depender única y exclusivamente del número de términos que tengan en su estructura cada una de estas expresiones, y se dividen en 4 principales, ¿va? Ok, tenemos la primera, que es monomio. Un monomio es cuando está un término algebraico solito, nada más un término, solamente un término, lo vamos a conocer también como monomio. Binomio de binomio. Tenemos 2 términos algebraicos separados por un signo de más. Trinomio, 3 términos. Trinomio, 3 términos separados igual por signos de más y menos. Y aquellos términos, aquellas expresiones que tengan 4 términos o más recibirán el nombre de polinomios, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 términos algebraicos tiene este polinomio, y están separados cada uno de ellos por un signo de más o un signo de menos. Esta es la clasificación principal de expresiones algebraicas, considerando el número de términos algebraicos que tiene en su estructura cada una de ellas, ¿de acuerdo? Monomio, binomio, trinomio, polinomio. Un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos o más términos algebraicos en su estructura. De acuerdo, chicos, este es el fin de nuestro video de términos algebraicos y expresiones algebraicas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, recuerden por favor comer sano y mantenerse en forma. Muévanse, actívense. Mando un saludo muy caluroso a el Instituto TAC Lomas Lindas, tu mejor opción, y a la secundaria Frida Kahlo número 201, ubicada en Cuautitlán Izcalli. Cuídense mucho, hasta la próxima.